Este proyecto está inspirado en el podcast 10 Mujeres, un podcast mexicano. Esta presentación, llamada Hablemos de travesticidios y transfemicidios, nace de la imperiosa necesidad de nombrar a quienes no se nombra. A todas ellas que con suerte salen en algún diario, en algún medio. Esporádicamente, escasamente las encontrás en internet. Sucede que han sido despojadas de derechos. Se aniquiló el respeto a su existencia y eso se evidencia al ver que solo viven hasta los 35 años de edad. Hoy las contamos, nombramos, por eso y mucho más, mostramos sus historias. Son 35 historias que debemos grabarnos a fuego en la memoria. Memoria es lo que les debemos. Y no tan solo eso. Es una deuda tan grande que nos llevaría décadas, siglos y toda una vida expresarla. Porque se manifiesta tanto en todos los sentidos y espacios. Hay que aportar algo a esta reparación histórica. Ojalá este proyecto sea parte de esta reparación. Hablemos de travesticidios y transfemicidios. Las nombramos. En este 12º episodio vamos a escuchar sobre el transfemicidio de Ayelén Gómez. Travesticidio es una forma de violencia letal, es un proceso. Entonces, lo primero que hay que entender es eso, así como la violencia de género doméstica contra las mujeres es un proceso que tiene un ciclo y unas características, el travesticidio también tiene un ciclo y unas características propias. Y en los dos casos se trata de violencia letal. Las personas que mueren de travesticidio social son muy parecidas a las que mueren de travesticidio criminal. ¿Qué nos indica esto? El enorme impacto de la violencia estructural en el travesticidio criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el travesticidio criminal el asesino se aprovecha de esas condiciones de vulnerabilidad estructural para justificar la violencia. Ayelén Gómez, un transfemicidio que marcó precedente. Se cumplen 5 años del asesinato de Ayelén, un hecho que visibilizó la urgencia de incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial. Conversamos sobre el caso con Martín González, abogado de la línea de defensa y litigio estratégico de Andes. Ayelén Gómez tenía 31 años cuando fue hallada sin vida por 2 empleados del club de lawn tenis en el Parque 9 de Julio de San Miguel de Tucumán. Está desnuda con golpes y signos de asfixia. Su muerte pudo pasar, como tantas otras, sin hacer mucho ruido. Sin embargo, su familia, amigas y distintas organizaciones no lo permitieron. Ayelén era una mujer trans, oriunda de Ranchillos, una comuna a 24 kilómetros de la capital tucumana. Su vida estuvo marcada de hostilidad y de múltiples intentos de crecer, estudiar, trabajar. En 2012 sufrió violencia institucional por policías que abusaron física y sexualmente de ella. En 2014 viajó a la ciudad de Buenos Aires y el bachillerato Mochacelis la recibió y le dio cobijo. Estuvo hasta 2015, pero su situación habitacional y laboral la empujaron de regreso a casa junto a su familia. En 2017 su cuerpo apareció en la vía pública y se inició un nuevo proceso, uno sumamente doloroso para su familia. De la mano de Andes, una organización de derechos humanos que tiene 20 años trabajando en el norte argentino, trabajaron en la búsqueda de justicia por Ayelén y por todas las que Ayelénes la sucedieron. En diálogo con el numeral, Martín González, abogado de la línea de defensa y litigio estratégico de Andes, nos cuenta sobre las irregularidades del caso, la sorpresa del juicio abreviado y la obtención de una justicia que, si bien sabe a poco,
es más de lo que muchas otras lograron. La parte enunciativa del crimen no se vio en el juicio y no se tuvo en cuenta ni siquiera en la investigación penal criminal, advirtió y agregó: no llamó la atención que aparezca un cuerpo de una persona trans desnudo debajo de una tribuna en lawn tenis. La justicia tiene un sentido muy aporofóbico y a partir del cómo y quiénes son las víctimas hacen la investigación penal criminal. No importa que aparezca el cuerpo de una travesti en el Parque 9 de Julio porque era una persona pobre. Acá en Tucumán, en Buenos Aires, en Cava, en donde sea, creo que la justicia tiene un sentido muy aporofóbico y a partir de cómo y quiénes son las víctimas hacen la investigación penal criminal. Eso explica antes de desarrollar cuáles fueron las principales irregularidades de la investigación del caso. ¿Cómo fue la investigación del asesinato de Ayelen? Fue una investigación muy obsoleta, muy precaria. Se encontró el cuerpo de una travesti pobre, que pensaron que nadie iba a reclamar, que iba a ser un caso más de los que se suceden en Tucumán y que estaban absolutamente invisibilizados. Y no fue así. Ayelen no estaba sola. Tenía una familia, amigas, tenía redes. Y esa familia es la que moviliza a los días de encontrarse su cuerpo, y en esa movilización estaban las organizaciones de derechos humanos con perspectiva de género y feministas presentes. ¿Cómo llegó Andes a la querella? A Ayelen la encontraron un 12 de agosto y a los días se realiza una marcha. Con el gabinete de Andes decidimos acompañar este caso porque nos parecía importante la perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género que se fue modificando a lo largo del tiempo. También nos llamaba la atención cómo era comunicado el caso. No fue casual que el discurso social o la opinión pública hable del travesti o del hombre vestido de mujer y que la investigación penal criminal y que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal tengan un montón de irregularidades por la falta de perspectiva de género en 2017. En la marcha conocemos a Lili, su mamá, y entendemos que el caso lo tenemos que litigar con un litigio estratégico que lo hacían muy pocas organizaciones. Así decidimos embarcarnos en la representación de la querella. ¿Cómo fue el periodo del proceso judicial? Lo primero que hicimos en 2017 fue ir al expediente que tenía el nombre masculino y estaba caratulado como homicidio simple. No era Pepe Pérez que iba por la calle y lo mataron simplemente. Era Ayelen Gómez y no era un homicidio simplemente, sino que era transfemicidio. Si bien ya estaba en boga por la militancia y la cuestión legislativa, el transfemicidio, travesticidio, sigue siendo una cuestión muy difícil de pensar en un juicio. Luli Sánchez, por el caso de Diana Zacayán, instala la palabra. En el caso de Ayelen ya teníamos por lo menos la palabra, pero no sé si el discurso ya estaba cerrado o construido. A partir de eso decidimos construir social y culturalmente, hasta jurídicamente, una línea de trabajo que nos llevó desde 2017 al 2021 y que concluye de la forma que menos esperábamos. El Ministerio Público Fiscal nos responde que no tiene idea si son mujeres o varones, mucho menos vamos a tener ideas si son travestis, trans o de otra población. Lo primero que hicimos en 2017 fue peticionar al Ministerio Público Fiscal la nomenclatura de los crímenes de odio y repensar identidades. Hacemos una presentación de un escrito y nos responde que no tiene idea si son mujeres o varones, mucho menos vamos a tener idea si son travestis, trans o de otra población. En el pedido de la querella citábamos la ley de identidad de género, solicitábamos que se respete la identidad autopercibida, que se respete el nombre, que se cambie la carátula del nombre y considerábamos que era un travesticidio, transfeminicidio. Queríamos que se tenga la presunción como tiene que ser, como sostienen los estándares de la ONU. Si las pruebas no lo computan, descártenlas. Fue un viaje larguísimo.
entre cosas que nos rechazaban o que no entendía el Poder Judicial, hasta que hablamos con la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema. Hicieron un análisis de la carátula y terminaron diciendo: respétese la ley de identidad de género, y ahí fue cuando recién se cambia el nombre. ¿Qué implica esa carátula que no respetaba su identidad autopercibida? Al inicio, ver una carátula así nos hacía repensar cuántas carátulas así había, cuántas Ayelén Gómez había en el Poder Judicial. Sin embargo, entendíamos que también era por desconocimiento. Este punto está muy claro en el informe contra la violencia de las personas LGBTIQ+, de la CIDE del 2015, donde sale cómo se invisibilizan todas las carátulas. La defensa pensaba que aceptar el nombre autopercibido daba de cuenta que era un crimen agravado. Primero, porque las familias desconocen o porque son muy conservadoras y todavía no quieren aceptar la identidad de su hija. Es más fácil decir: mi hijo murió a la salida de un boliche peleando con un varón, a decir: mi hija trans fue asesinada. La defensa pensaba que aceptar el nombre autopercibido daba cuenta de que era un crimen agravado. Y se empezó a apelar con discursos de manual. ¿Cuál fue la principal irregularidad del caso? En el expediente seguimos haciendo peticiones para el juicio oral. Ahí nos damos con que no estaban las pruebas de ADN que pedimos en 2017. Ya habíamos pedido el ADN y la jueza de ese momento nos contestó que ya lo había pedido el Ministerio Público Fiscal. Vamos a esa parte del expediente y era real. La fiscal pidió cotejar lo que se había encontrado y la jueza le responde: no hace falta, señora fiscala, porque esto ya está en la foja tanto y tanto. Y ya nos parecía raro no haberlo visto. Nos vamos a ese expediente y lo que supuestamente era pedido de ADN era pedido de traslado. Y lo que supuestamente era un resultado era pedido de autopsia. Eso nos hizo pensar. Hay un montón de cosas que no podemos volver en el tiempo y que podemos hacer a partir de este resultado. ¿Qué se debe tener en cuenta en estos casos? Tiene mucho que ver con cómo se da el diálogo comunitario, hablando por ahí en clave migratoria. La gran mayoría son compañeras tucumanas, salteñas, jujeñas. No son de Cava, son personas que migran a Cava porque pasan más invisibilizadas o porque tienen otras oportunidades y muchas veces son sostén de sus familias. Hay que poder entender el contexto de vida y la vinculación con su familia biológica. Lili, mamá de Ayelén, lo único que pedía era justicia, y la justicia se traducía en que las otras chicas no les pase lo mismo que su hija. Tenía conciencia de que su hija era su hija, la aceptaría mucho. Los medios más hegemónicos siguen siendo replicadores de una lógica binaria y sin perspectiva de género. Comunicar para construir justicia. Estos casos tienen que ir acompañados de una pata de comunicación, porque los medios más hegemónicos siguen siendo replicadores de una lógica binaria y sin perspectiva de género. En esta clase de litigios es importante que sea acompañado por un equipo de comunicación que le pueda traducir al resto de la población lo que viene pasando judicialmente o el lenguaje jurídico traducido de manera más coloquial, más amplio, más democrático. Cuando llegamos al juicio, la defensa venía técnicamente contestando bien. Se notaba que iba a ser una defensa pesada. Nosotros habíamos hecho un movimiento mediático. Las armas fueron por comunicación que por el litigio en sí. ¿Por qué se definió un juicio abreviado? Bueno, el juicio abreviado es un acuerdo que hace la defensa con la fiscalía. En ese momento, como querella no tenías voz ni voto, no es vinculante. Y ahí la fiscal me dice que va a pedir una condena de 12 años y Miranda diga que él había sido. Miranda aceptó que mató a Ayelén. Para Lili, esos 12 años tenían un sentido de justicia y no todos esperaban lo mismo. La hermana de Ayelén casi se desmaya cuando se entera que él
aceptó que la mató. ¿Qué caracteriza un transfemicidio? En estos crímenes, por lo general, se establece una cuestión estructural, donde tenés una travesti que está trabajando con su cuerpo la noche y es atacada, asesinada por personas que están y rondan esa circunstancia. Si el Poder Judicial, organismos o instituciones que tienen que gestionar esa conflictividad no entienden los contextos de vida que posibilitan los contextos de muerte de las personas trans, siempre van a seguir repitiendo las lógicas binarias, muy heteromarcadas y aporofóbicas de cómo se presenta el Poder Judicial y lo que significa la diferencia de que maten a una persona trans a que maten a una persona cis. Hay que entender y empatizar con el dolor de la familia. Antes de abogado, soy una persona. Y como marica, también. Quienes militamos las disidencias o la diversidad, más que ponerte las plumas y salir a la calle y decir que estás orgullosa y pensar hegemónicamente tu vida y tu cuerpo, hay que empatizar con quienes todavía no pueden salir a caminar a la calle porque las ven diferente. En clave de esto hicimos un balance medianamente positivo, porque no tengamos que volver a seguir acumulando nombres, historias ni vidas. Que cada asesinada sea bandera y sea la muestra de lo que no debe pasar nunca más.